Hola, buen día. Mi nombre es León Ramírez Aranza Guadalupe. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. Curso la materia de Patología e Integración Básica Clínica a cargo de la doctora Ochoa Núñez María Cristina. Inhibición por contacto NF2 y APC. Bueno, los contactos intracelulares de muchos tejidos vienen mediados por interacciones hemodiméricas entre unas proteínas transmembranas llamadas caderinas. La caderina va a intervenir en el contacto entre las células de los epitelios. Y se han propuesto dos mecanismos para que podamos explicar o comprender cómo la E-caderina va a mantener la inhibición por contacto. Un mecanismo va a estar mediado por el gen supresor de tumores NF2, siendo su producto la neurofibromina 2, que se suele llamar merlina. Esta actúa distal a la E-caderina en una vía de transmisión de señales que va a ayudar a mantener la inhibición por contacto. Como sabemos, la pérdida hemocigótica de NF2 va a causar tumores neuronales y mutaciones en la línea germinal de NF2, que esto se va a asociar a un trastorno hereditario que va a predisponer a la aparición de tumores llamados neurofibromatosis de tipo 2. En el segundo mecanismo va a ser la capacidad de la E-caderina al unirse a la P-catenina. Y aquí es importante que resaltemos que la P-catenina es un elemento clave en la vía de transmisión de señales, que ésta va a realizar una serie de funciones, pero todavía no están del todo bien comprendidas, pero sí regulan la morfología, así como la organización de las células epiteliales que revisten ciertas estructuras. Los WNT son factores solubles que se unen a receptores WNT. Estos transmiten señales para evitar la degradación mediada por APC de la P-catenina, lo que va a permitir que se trasloque al núcleo, donde se van a comportar como un activador de la transcripción. Por otro lado, el gen APC ejerce su acción antiproliferativa mediante la regulación de la destrucción de la proteína citoplasmática P-catenina. Y cuando se pierde APC, la P-catenina no se destruye y se trasloca al núcleo, donde va a actuar como un factor de transcripción que va a fomentar el crecimiento. La proteína APC y la P-catenina son componentes de la vía de transmisión de señales WNT. En las células en reposo, las P-catenina forman un complejo macromolecular que contiene la proteína APC. Este complejo va a provocar la destrucción de la P-catenina y las concentraciones intracelulares de estas moléculas van a ser bajas. En la estimulación por WNT, las células complejo de destrucción se van a desactivar, no se va a degradar la F3-catenina y va a aumentar las concentraciones citoplasmáticas. La P-catenina se va a traslocar al núcleo donde se va a unir a TSF, que este es un factor de transcripción que va a activar varios genes vinculados al ciclo celular. Y en las células tumoral con APC mutada no va a tener lugar a la destrucción de la P-catenina y se va a traslocar al núcleo. Y también se van a activar genes que van a fomentar al ciclo celular. Y las células se van a comportar como si estuvieran sometidas a una estimulación constante por la vía WNT. Alteraciones del metabolismo celular. Cuando se dispone de una gran cantidad de oxígeno, las células cancerosas van a mostrar una forma especial de metabolismo celular que se va a caracterizar por los altos niveles de captación de glucosa, así como un aumento de la conversión de glucosa a lactosa, esto mediante la glucólisis. Este fenómeno se llama efecto de Warburg o glucosis aerobia, clínicamente el hambre de glucosa de los tumores. Este se utiliza para visualizar los tumores mediante la tomografía por emisión de positrones, PET o PET. Esta es una técnica en la cual los pacientes van a recibir una inyección de fluorodesoxiglucosa, un derivado de la glucosa captada en forma preferente por las células tumorales. La glucosis aerobia dota de las células tumorales que se van a dividir con rapidez de productos metabólicos intermedios. Esto es necesario para la síntesis de los componentes celulares, algo que no hace la fosforilación oxidativa mitocondrial. Metabolismo y crecimiento celular.
La reprogramación metabólica se consigue mediante cascadas de señales distales a los receptores de los factores de crecimiento, que son exactamente las mismas reguladas por mutaciones en los oncogenes y genes supresores de tumores de los cánceres. Por tanto, aunque las células normales se dividen con rapidez, la glucosis aerobia se interrumpe cuando el tejido deja de crecer. En las células cancerosas, esta reprogramación persiste por la acción de los oncógenes y por la pérdida de función de los genes supresores de tumores. En la conversión cruzada entre los factores transmisores de señales pro crecimiento y el metabolismo celular, se va a incluir la transmisión de señales de los receptores de factores de crecimiento, que estos, además de transmitir señales de crecimiento al núcleo, las señales que se generen también van a influir sobre el metabolismo, porque van a regular al alza la captación de glucosa y van a inhibir la actividad de puritosinasa, que cataliza el último paso de la vía glucolítica. También está la transmisión de señales por RAS, que regulan al alza la actividad de los transportadores de glucosa y de múltiples enzimas glucolíticas, de forma que aumenta la glucólisis y que organiza cambios en la expresión de genes que permite el metabolismo anaerobio y el crecimiento celular. Las células quiescentes dependen principalmente del ciclo de Krebs para producir ATP. Si se somete a un ayuno, se induce a la autofagia. Cuando se estimulan por factores de crecimiento, las células normales regulan al alza de forma importante la captación de glucosa y glutamina, que estos aportan fuentes de carbono para la síntesis de nucleótidos, proteínas y lípidos. En los cánceres, las mutaciones oncógenas que afectan a las vías de transmisión de señales por los factores de crecimiento van a desregular estas vías metabólicas, alteración que se denomina efecto Warburg. Pero la otra cara de la moneda es que los supresores de tumores suelen inhibir las vías metabólicas que van a fomentar el crecimiento, efecto de freno, donde los supresores de tumores van a ejercer sobre las señales distales de los receptores de factores de crecimiento, lo que va a permitir contrarrestar el efecto de Warburg. Autofagia. Recordando que esta es una adaptación por la falta de nutrientes en el cual las células van a digerir sus propios orgánulos y los van a reciclar para aportar energía y sustratos. Si el estrés es demasiado grave, se va a inducir a la muerte celular por apoptosis. Pareciera que las células tumorales son capaces para crecer en condiciones ambientales marginales sin poner en marcha la autofagia, aunque aún se investiga si la autofagia es un aspecto negativo siempre para el tumor. El libro nos da un ejemplo, que es en condiciones graves de carencia de nutrientes. Las células tumorales pueden emplear la autofagia para quedar durmientes, una situación de hibernación metabólica, la cual va a permitir a las células sobrevivir durante mucho tiempo en condiciones difíciles. Entonces, la autofagia puede ser tanto un enemigo como un aliado de los tumores, pero esto según la forma de conectarse en las vías de transmisión de señales de un tumor determinado. Otro grupo sorprendente de alteraciones genéticas descubiertas mediante la secuenciación del genoma son las mutaciones en las enzimas del ciclo de Krebs. Dentro de estas, las que más interés han generado son las mutaciones de isocidrato deshidrogenasa, porque han revelado un nuevo mecanismo de la oncogenia, llamada oncometabolismo. La IDH adquiere una mutación que produce un cambio aminoácido específico en residuos del sitio de la enzima. En consecuencia, la proteína mutada pierde su capacidad de funcionar como un isocidrato deshidrogenasa y va a adquirir una nueva actividad enzimática que va a catalizar la producción de 2-hidroglutarato, que a su vez se va a comportar como un inhibidor de varias otras enzimas, miembros de la familia TET, incluida la TET2, que este es uno de los distintos factores que va a regular la metilación del ADN, que como recordaremos es una modificación epigenética que va a controlar la expresión genética normal y que con frecuencia se va a alterar en el cáncer. Según este modelo, la pérdida de la actividad de TET2 va a producir patrones anormales de la metilación del ADN, que a su vez la metilación anormal del ADN va a causar un error en la expresión de los genes del cáncer, lo que va a estimular a una transformación celular y a la oncogenia. Entonces, según este escenario, la IDH mutada se va a comportar como una oncoproteína,
porque va a producir 2-hidroglutarato, que este se considera como un orconetabolito proteótico. Escape de la muerte celular. Para escapar de la muerte celular, los cánceres suelen mostrar alteraciones adquiridas que interfieren en la vía intrínseca de la apoptosis. Sabemos que la apoptosis es un desmantelamiento ordenado de las células en sus componentes, que son consumidos de forma eficiente por las células vecinas y por los fagocitos profesionales sin estimular inflamación. Recordemos que existen dos vías que culminan en la apoptosis: la vía extrínseca, activada por los receptores de muerte Fas y Fas ligando, y la vía intrínseca, que se inicia por las alteraciones como la pérdida de factores de crecimiento y las alteraciones del ADN. Las células cancerosas también están sometidas a una serie de factores de estrés intrínsecos que pueden iniciar la apoptosis, sobre todo las lesiones del ADN, pero también son sensibles a alteraciones metabólicas causadas por las alteraciones del crecimiento y la hipoxia. Estas situaciones de estrés se incrementan cuando los tumores se tratan con quimioterapia o radioterapia, porque ambos tratamientos van a destruir las células tumorales activando la vía intrínseca de la apoptosis. La vida de la apoptosis por las células cancerosas va a ocurrir fundamentalmente por mutaciones adquiridas y cambios en la expresión de genes. En la vía intrínseca de la apoptosis hay un daño en el ADN, ocurriendo una pérdida de P53 por mutación o antagonismo por MDM2, así como reducción de la salida de citocromo C de las mitocondrias como consecuencia de una regulación del alza de los factores antiapoptósicos inhibidores de la apoptosis. Otros cánceres se escapan de la muerte celular mediante la sobreexpresión de miembros antiapoptósicos de la familia BCL2, como BCL2, BCLXL y MCL1, que protegen a las células de la acción BAX y BAC. Potencial ilimitado para la replicación. Las células tumorales, a diferencia de las normales, pueden tener una replicación ilimitada. La mayor parte de las células humanas tienen una capacidad de sufrir 70 duplicaciones como máximo. Posterior a esto, las células pierden la capacidad de división y entran a la ascendencia replicativa. Los telómeros son reconocidos por la maquinaria de reparación del ADN como rupturas de la doble cadena del ADN, con la consiguiente parada del ciclo celular y la senescencia celular, estas mediadas por TP53 y Rb. En las células que tienen una alteración de TP53 o Rb por mutaciones, se va a activar la vía de unión de extremos no homólogos en un intento de último recurso para salvar a la célula, que va a unir a los extremos acortados de los dos cromosomas. Este sistema de reparación activado de forma inadecuada va a generar cromosomas dicéntricos que se separan en la anafase y van a provocar nuevas rupturas en el ADN bicatenario. La consiguiente inestabilidad genómica como consecuencia de estos ciclos de formación de puentes fusión-ruptura va a acabar ocasionando una catástrofe mitótica, que se va a caracterizar por una apoptosis masiva. Por consiguiente, los tumores que tienen la capacidad de crecer de forma indefinida no lo consiguen exclusivamente por la pérdida de los límites de crecimiento, sino que deben evitar tanto la senescencia celular como la catástrofe mitótica. Si durante una crisis la célula consigue reactivar la telomerasa, se va a interrumpir el ciclo de formación de puente fusión-ruptura y la célula va a escapar de la muerte. Sin embargo, durante este periodo de inestabilidad genómica que va a anteceder de la activación de la telomerasa, se podría acumular numerosas mutaciones, lo que va a facilitar que la célula se oriente hacia la malignidad. Angiogenia mantenida. Igual que sucede en los tejidos normales, los tumores van a necesitar un aporte de oxígeno y nutrientes, así como eliminar los productos de desecho. La angiogenia se va a controlar por el equilibrio entre los promotores e inhibidores de la angiogenia. En los tumores angiógenos, este equilibrio se va a encontrar desplazado a favor de los promotores. Cuando no se dispone de un aporte de nutrientes, los tumores son pequeños o se van a quedar in situ, esto posiblemente durante años. Hasta que ocurra un cambio angiógeno va a terminar este estado de quiescencia vascular. La base molecular de este cambio angiógeno va a implicar un aumento de la producción de factores angiógenos y una pérdida de inhibidores angiógenos. Estos factores pueden producirlos las propias células tumorales, las células inflamatorias o bien las células estromales residentes. El equilibrio local entre los factores angiógenos y antiangiógenos
vienen condicionados por varios factores. Tenemos la falta relativa de oxígeno por la hipoxia estabilizada HIF-1-alfa. Este siendo un factor de transcripción sensible al oxígeno, que a su vez va a activar la transcripción de las citocinas proangiógenas, como el factor de crecimiento endotelial vascular. Estos factores van a crear un gradiente angiógeno que va a estimular la proliferación de las células endoteliales y va a dirigir el crecimiento de nuevos vasos hacia el tumor. Las mutaciones que afectan a los supresores de tumores y oncogenes de los cánceres también van a romper el equilibrio a favor de la angiogenia. Y la transcripción de factores de crecimiento endotelial vascular también viene condicionada por señales de la vía Ras-MAP-cinasa y mutaciones con ganancia de función de Ras o MEK que regulan al alza la producción de factor de crecimiento endotelial vascular.